Bueno, pues nada, efectivamente, pues lo que quería decir antes es que, y de verdad, ya no es por cumplido, sencillamente agradecer pues al Seminario Gamma por la posibilidad que tengo de poder dar esta charla, ¿no? Seminario Gamma y a todos, ¿no? A la Escuela de Matemáticas de la Universidad de la Autónoma de Santo Domingo, al Departamento de la Carlos III, a la Sociedad Matemática de la República Dominicana, a RIPOEFA, a la red. Pues nada, pues poder dar esta charla y presentar algunos resultados que hemos hecho Edmundo Huertas y Alberto Lastra. Los tres estamos ahora en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues formamos un pequeño grupito de polinomios, en el cual pues yo me he incorporado y estoy aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que pues me encuentro pues bastante cómodo y bastante contento, ¿no? Y pues la charla pues la he distribuido en 3 partes. En una primera parte pues vamos a ver, voy a intentar recordar pues algo que ya es muy conocido por todos, que tampoco va a suponer pues decir nada nuevo, pero que sí que pues da un background, un recuerdo pues de un contextualiza pues en lo que nos vamos a mover, ¿no? Lo que son los polinomios de Laguerre. Vamos a recordar los que son los polinomios de tipo Kroll, polinomios ortogonales. Vamos a recordar alguna perturbación, de lo que es la perturbación de Ubarov, de una medida continua, por medio de una masa de Dirac. Bien, vamos a estudiar algunos lemas de conexión entre polinomios de Laguerre-Kroll, porque vamos a perturbar medidas de Laguerre. Y los polinomios de Laguerre. Esa es la primera parte, un poquito un repaso de los conceptos fundamentales y un pequeño paseo histórico. Luego una segunda parte, pues donde ya sí que pues, presentaremos algunos resultados, ya que hemos obtenido, unos pequeños resultados, pero que pues, bueno, son interesantes, simpáticos, acerca de operadores escalera, pues para esta familia de polinomios de Laguerre-Kroll. Y vamos a ver cómo los podemos utilizar, es decir, la potencia que tienen pues, para obtener alguna fórmula de tipo Rodríguez, o reobtener la ecuación de segundo orden diferencial que satisfacen, autonómica. Y por último, pues nada, alguna aplicación, algún ejemplo sencillito, donde pues la medida discreta que perturbará por Ubarov la medida de Laguerre pues vaya a ser la medida de Kravchuk, pensando en que como esa medida tiene, el peso de esa medida es una binomial con una posible aplicación en un futuro de pues tender a infinito número la binomial para obtener una Poisson y tener los polinomios de Charrier, pues tenemos un poco en mente esa idea, plantearemos algún problema abierto y bueno, y lo manejaremos por medio de una combinación convexa, ¿no? de medidas. Esto pues lo veremos después, ¿no? Entonces, pues nada, la primera parte, pues algo que es muy conocido, pero que es interesante y que la verdad que nunca nos viene mal recordar, pues que son los polinomios de Laguerre. Pues polinomios, una familia de polinomios ortogonales con respecto a este producto interior, el que está definido por esta integral en el soporte, el cero infinito, en el semieje positivo de la recta real, y cuya medida es esta de aquí, es decir, el peso de la medida es la función gamma. Gamma en alfa un número mayor que -1, un número real, ¿no? Bueno, se prueba, es conocido que esta integral es convergente, pues es muy fácil ver, que es bilineal, que es definida positiva, es un producto interior. Y por lo tanto, pues además resuelve el problema de momentos y por tanto vamos a tener asociada una familia de polinomios ortogonales que lo vamos a llamar así, los polinomios de Laguerre. Esta va a ser la familia de polinomios de Laguerre y así en mayúscula pues vamos a designar los polinomios mónicos, es decir, los polinomios que tienen con coeficiente directo 1, ¿no? Bueno, los polinomios de Laguerre son muy conocidos históricamente y pues han tenido y siguen teniendo mucha importancia ya pues
Abel los conocía, Lagrange los conocía, Chebyshev ya los estudió, pero fue ya Laguerre quien, estudiando pues esta integral de elevado a menos x partido por x, resultado desarrollado como una fracción continua, pues probó que se podía expresar como elevado a menos x por una fracción cuyo denominador eran justo esos polinomios. Y además que esos polinomios satisfacían una ecuación diferencial de segundo orden pues especial, la que ya todos conocemos, ¿no? Que es la ecuación de los polinomios de Laguerre. Bueno, solamente, aunque tienen muchísimas propiedades, todas son muy conocidas, solamente pues destaco la fórmula Rodríguez, una fórmula Rodríguez, pues porque luego vamos a generalizarla como un resultado nuestro, pues, y vamos a obtener para polinomios de Laguerre-Kroll, vamos a obtener una fórmula tipo Rodríguez, ¿no? Entonces, ¿qué es una fórmula de Rodríguez? Pues es una fórmula que se obtiene pues iterando n veces en los polinomios de grado n, los vamos a obtener iterando n veces un cierto operador sobre una función y, bueno, quizá afectándola por otra, o desarrollándolo así, podría ser este operador, el operador de derivada menos 1, si lo itero n veces sobre la potencia de x, n más alfa, y lo multiplico por esta expresión de aquí, pues voy a obtener los polinomios de Laguerre, ¿no? Es una fórmula muy compacta, me permite obtener los polinomios de Laguerre de cualquier grado de una forma muy cerrada. Y, por supuesto, por la fórmula de recurrencia a tres términos, ¿no? Pues que es muy conocida, que es esta de aquí, estos son los coeficientes, y estos son los polinomios que inician esa recurrencia, ¿no? 1 y x menos alfa más 1. Bueno, los polinomios de Laguerre aparecen en muchísimos sitios, aparecen en cuántica, en la resolución de la ecuación de Redinger, en la radial, en fin. Aparte, tienen muchísimas aplicaciones, son verdaderamente interesantes, ¿no? Y un pequeño paseo histórico rápidamente, pues acerca de los polinomios de tipo Kroll. Entonces, ¿qué son esos polinomios? ¿Por qué? ¿Cómo aparecen? Bueno, también es conocido que las 4 familias de polinomios clásicos que existen, pues las de Jacobi, pues con soporte acotado entre menos 1 y 1, los de Laguerre, que ya los hemos visto antes, las de Hermite, las de Bessel. Todas estas 4 familias de polinomios clásicos satisfacen una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden muy especial. Es de segundo orden y entonces el coeficiente que afecta a la derivada segunda pues es un polinomio cuadrático, como mucho, puede ser menor, ¿no? El coeficiente que afecta a la derivada primera pues es lineal y el coeficiente que afecta al polinomio, es decir, a la función, pues es un número que además depende del grado, lambda n, y que además es un autovalor. Es un autovalor de un operador diferencial de segundo orden, donde los autovectores son justamente pues, los polinomios de estas familias. Bueno, pues surgió una pregunta bastante natural y es de si existen otras familias de polinomios también que satisfagan una ecuación diferencial, ya no de orden 2, ordinaria, sino de orden superior, que sea una ecuación diferencial de autovalores, ¿no? Entonces, aquí, pues ya dando respuesta quizá a esta pregunta, pues Harry Kroll y su hijo, Alan Kroll, pues estudiaron esta extensión de los polinomios clásicos. Harry Kroll lo que hizo es estudiar pues, ecuaciones diferenciales ordinarias de orden par y estudiar si había, bajo qué condiciones tenían soluciones polinómicas, ¿no? Polinomiales, y dio condiciones necesarias y suficientes. Pero es en 1940 con otro artículo, con este de aquí, donde lo que hace es estudia y clasifica completamente pues, las familias de polinomios ortogonales que satisfacen una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden, una ecuación de este estilo, una ecuación con autovalores. Es lo que, efectivamente, cumpliendo los requisitos que cumplían las ecuaciones de segundo orden en el caso de las familias clásicas. Donde el coeficiente que afecta a la derivada de orden 4, pues es como mucho 4, el de grado 3 y así, ¿no? Y además, pues incluyen
las soluciones incluyen las clásicas, las familias clásicas de Legendre, Laguerre, D'Hermite, Bessel y Jacobi. Bueno, Legendre es un caso particular pues, de los Jacobi, ¿no? Y encuentran además otras 3 familias de polinomios ortogonales que los satisfacen, ¿no? Su hijo, Kral, Alan junto con Littlejohn, pues lo que hace, además en otro artículo, es estudia ya estas familias de polinomios pues que van surgiendo en estas ecuaciones diferenciales y además observan que estas familias de polinomios ortogonales que surgen como consecuencia de una modificación de una perturbación de la medida de las medidas, pues de estas medidas clásicas, ¿no? Y esas perturbaciones consisten esencialmente en colocar masas de Dirac en puntos que están situados en las fronteras del soporte. Solamente consideran una masa de Dirac o 2 en este caso, ¿no? Entonces, los polinomios que obtienen, ya en el caso en que lo que modifiquen sea la medida Jacobi, pues poniendo una masa en el 0 en la frontera del soporte, o 2 masas, en el caso de los de Legendre, en las fronteras en -1 y 1, o en los de Laguerre en el 0, lo que tienen ya no son los polinomios de Laguerre, Legendre o Jacobi, sino lo que ellos llaman tipo Jacobi, tipo Legendre, tipo Laguerre. Es decir, lo que van a hacer es perturbar las medidas incluyendo masas en puntos en la frontera del soporte. Posteriormente, y dando un paso más, pues ya con Winder, pues lo que hace ya es generalizar estos polinomios de tipo Kroll, o los polinomios que ha estudiado Kroll en los artículos anteriores, y ya pues generaliza pues en esta medida de Jacobi con 2 masas, poniendo en este artículo, en este soporte, pues generaliza ya todos los polinomios de tipo Legendre, tipo Jacobi, todos los de tipo Kroll. Y además, como en un caso límite, pues también generaliza los de Laguerre, ¿no? Los polinomios de tipo Laguerre, los de Laguerre. Bueno, estos son los polinomios de Korn-Winder, ¿no? Esto es un pequeño paseo histórico para recordar un poco pues, algunos conceptos pues, que no nos vienen mal, ¿no? Y bueno, estas perturbaciones que obtienen, que es la que generan los polinomios de tipo Kroll, no incluyen derivadas. Hay más perturbaciones. Hay otros tipos de perturbaciones que pueden incluir derivadas, o q-derivadas, o diferencias. Si incluyen derivadas se llaman Sobolev, si incluyen pues, q-derivadas, pues tipo Sobolev. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer, vamos a presentar, pues no incluye derivadas en las modificaciones de las medidas, ¿no? De todas formas, pues todo esto con derivadas o q-derivadas pues están estudiados pues, en estos artículos de aquí, pues hay muchos más, ¿no? Con Koek, Babin, Francisco Marcián, en fin. Y bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, nosotros, ahora no me incluyo yo, porque vamos a tomar una medida modificada de Laguerre, y esto ya se hizo en un artículo que luego lo citaremos, pues un artículo de Edmundo Webb, de Héctor Pijeira, de Paco Marcillán, donde lo que se hace es modificar la medida continua de Laguerre por medio de una medida de tipo Ubarov, es decir, considerar una masa localizada en un punto, pero esta vez, y esto es lo nuevo que se hace en ese artículo, que está fuera del soporte. Ya no es en la frontera, pues como hacía Kroll, sino que está allá afuera. Entonces vamos a hacer esta es una medida discreta que perturba esta medida continua. Y la integral, pues efectivamente produce o da origen a un producto interior que se demuestra que además tiene asociada pues, una familia de polinomios ortogonales, que son los polinomios de Laguerre-Kroll. Laguerre, pues porque son perturbados por medio de esta perturbación de tipo Ubarov, que vamos a denombrar pues, de esta forma, QN. Bueno, se puede incluso
generalizar un poco más, y eso lo hacemos también, se hace también, y es, en vez de tomar pues una masa, pues colocar m masas, un número. Las masas las vamos a llamar a j y las vamos a colocar en distintos puntos, pero fuera del soporte, es decir, en el semieje negativo. ¿De acuerdo? Van a estar fuera de 0 a infinito. Y la expresión del producto interior pues es esta de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, los polinomios que dan lugar pues son polinomios que se llaman, o que llamamos polinomios de Laguerre-Kroll, que es esta sucesión ortogonal, esta sucesión de polinomios ortogonales, mónicos. Y bueno, pues esto ya está estudiado, que es lo que decía antes, pues en este trabajo de aquí. ¿De acuerdo? De Edmundo, de Paco Marcián y de Héctor Pejera. Entonces, en este trabajo aparece este polinomio, que es un polinomio que tiene por ceros los puntos donde están donde están colocadas las deltas, es decir, fuera de cero infinito. Y una de las cosas que primero uno se plantea pues es estudiar fórmulas de conexión que establezcan pues, una relación entre los antiguos polinomios dos consecutivos de Laguerre de grados n y n-1 y los nuevos de Laguerre-Kroll que hemos originado, ¿no? Bien, pues esa fórmula se obtiene y estos son los coeficientes, que los tenemos aquí pues, puestos en color rojo. Estos coeficientes conservan toda la información de la perturbación de la medida, es decir, los puntos donde se localizan las masas, de los polinomios de Laguerre, evaluados las masas. Es decir, en estos coeficientes, estos dos, de la primera fórmula de conexión, ahí está conservado toda la importancia. También se obtiene en este primer lema, pues luego será muy útil, una fórmula de conexión también para dos polinomios consecutivos de Laguerre de grados n y n-1 de las derivadas. Esencialmente aquí lo importante es que aparece la derivada y va a involucrar la derivada del polinomio de Laguerre-Kroll de grado n. Los coeficientes, además, ahora ya están puestos así un poco en naranja, pues quizá un poco menos importantes porque en el sentido, no de importancia, sino más bien en el sentido de que se expresan a su vez en función de los coeficientes A1 y B1 que contienen toda la información, ¿no? Y en otro segundo lema, también que veremos que es muy útil para nuestros propósitos después, pues es establecer lo mismo que antes, en el lema anterior, fórmulas de conexión pero esta vez ya no para los polinomios de grado n, sino de grado n-1, y eso sí, dos consecutivos de n y n-1, es decir, y para las derivadas. Y de nuevo, pues aparecen los coeficientes que dependen de los anteriores, B1 y A1, o de los C1 y D1, que a su vez dependían de los A1 y B1, ¿no? Es decir, en ningún momento perdemos información, toda está ahí guardada. Igual que podíamos establecer una fórmula de conexión que pues relacione los polinomios de Laguerre-Kroll de grado n con los de grado n y n-1, pues también tenemos al revés una fórmula de conexión que relacione los de Laguerre con los de Laguerre-Kroll de grados n y n-1, ¿no? Pues tenemos también pues este lema que lo explica, que lo muestra, y ahí están los coeficientes, ¿no? Entonces, sí que, bueno, aquí había subrayado, aquí había puesto este polinomio delta, que es A1B2 menos B1A2, que nos va a aparecer después a modo técnico, que si lo vemos, pues tiene una forma determinante, cosa que tampoco es muy extraño, pues porque ¿cómo tenemos todos estos polinomios, todos estos coeficientes, perdón? Pues los obtenemos, pues en el fondo, pues desarrollando, expandiendo serie Fourier, después utilizando el producto interior y resolviendo un sistema de ecuaciones que a su vez lleva a Cramer, en fin. Quiero decir que en el fondo, pues tampoco resulta muy extraño, ¿no? Pero sí que lo vamos a utilizar después, pues porque una de las ideas, uno de los resultados que tenemos en el artículo es mostrar que pues, todo lo que va a aparecer después se puede expresar de forma determinante, más o menos elaborado, ¿no? Y quizás el lema que queremos concluir, un poco más importante, pues es este. Es el cuarto, donde aparecen estas dos expresiones
Y lo importante de cada expresión, por ejemplo, la de arriba, es que aparece un polinomio de Lagercrol de grado n y la derivada, y en la izquierda el de grado n-1. Y luego una serie de coeficientes, que son estos de aquí abajo, que dependen de todos los anteriores, pero la importancia está en que a la izquierda tenemos de grados n y a la de derecha de grado n-1. Es decir, es como ya esto nos hace intuir, ya vemos que en alguna manera estamos operando sobre un polinomio de grado n para obtener algo de grado n-1. Y abajo igual, paralelo, pero al revés, de grado n-1 para obtener algo de grado n. Es decir, estamos... luego veremos cómo podemos ponerlo esto en forma de operador y obtenemos los resultados que hemos presentado, ¿no?, en el trabajo. Entonces, como una primera observación, y es que todo lo que he dicho antes, cuando aparecía el polinomio este delta, pues que se veía ya de forma natural, pues se puede expresar como un determinante, pero no solamente eso, los demás quizás están más elaborados, pero todos los demás coeficientes que aparecen, todos se pueden expresar como determinantes. Son determinantes, eso sí, cuyas entradas a lo mejor son operadores diferenciales en algún sitio, pero son los coeficientes, pero son todos son todos determinantes. Bueno, y entonces ya en esta segunda parte sí que vamos a introducir pues algunos resultados que hemos hecho, ¿no?, que hemos obtenido algo nuevo. Entonces, los resultados, pues los hicimos pues hace unos años, pues en este trabajo que hicimos pues junto con Edmundo y con Alberto, pues que lo presentamos ahí en el congreso en FASTIF, pues son los que vienen ahora a continuación y que están basados en el artículo anterior pues que hemos dicho, ¿no?, el de Edmundo, Héctor y Paco. Bueno, pues entonces, si el lema 4, el de antes, que se puede reescribir de esta forma. Es decir, se puede reescribir como es de una manera muy natural y de manera de operador, como un operador diferencial que actuando sobre un polinomio de grado n nos produce uno de grado n-1. De alguna manera es un operador que, por semejanza con la mecánica cuántica, es un operador de destrucción o de... y el de abajo, el del lema 4, pues que actuando sobre uno de grado n-1 nos origina uno de grado n. Es un operador de ascenso, de alguna manera, asciende el grado, por eso es un operador de escalera, y el de arriba pues es un operador de descenso, ¿no?, de aniquilación o creación, o como se les puede llamar de muchas formas. Y además, en base a que todos los coeficientes se pueden expresar como determinantes, podemos reescribir este operador como determinantes, y aquí es donde sí, efectivamente, las entradas pues son operadores diferenciales, es decir, aparece la derivada, ¿no? Y este es un pequeño resultado pues que hemos observado y que hemos puesto. Entonces, lo que sí queríamos hacer pues en este trabajo es mostrar pues la fuerza que tienen los operadores o la utilidad que tienen. Es decir, cómo podemos utilizarlos para obtener pues, la ecuación de segundo diferencial de segundo orden, cómo podemos obtener alguna fórmula. Entonces, en concreto, pues obtenemos por medio de los operadores una fórmula de tipo Rodríguez, que es la siguiente. Si renormalizamos el operador de creación, lo llamamos de esta manera, pues porque el operador de creación o de ascenso era el polinomio, bueno, este es el de destrucción, perdón, era un coeficiente por el de grado n-1, pues bueno, pues lo normalizamos y entonces ya sí nos va a dar solamente el polinomio, ¿no? Pues si renombramos estos operadores, y los hacemos actuar pues en orden, el de n sobre el de n-1, el n-2, el 1 sobre el primero de los polinomios, el 1, la unidad, el Q0x, pues obtenemos el polinomio de Lagercrol de orden de grado n. Entonces no es exactamente una fórmula de tipo Rodríguez, no es una fórmula Rodríguez en el sentido de que se itera el mismo operador n veces, pero es de tipo Rodríguez, una fórmula del mismo estilo, ¿no? Bueno, y entonces lo que sí que pretendemos es también pues
volver a obtener pues la ecuación holonómica diferencial de segundo orden, pues que no la hemos probado nosotros ya por primera vez, ya está aquí probada, pero sí queremos volverla a obtener, pero esta vez usando operadores. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues la idea es pues muy sencilla y es sencillamente aplicar esto que tapa aquí, la mano del cursor, pues este es el operador de creación o el operador de ascenso, bn partido por h. Si este operador actúa sobre un polinomio de Laguerre-Croll de grado n, pues va a dar lugar, a este polinomio de aquí. Este es el operador de descenso, ¿no? Si este operador de descenso actúa sobre el polinomio de Laguerre-Croll de grado n, pues va a dar lugar a este de grado n-1. Pues lo que vamos a hacer es aplicar el operador de creación o de ascenso a ambos lados. Es decir, por una parte a esta parte de la derecha y por otra parte a esta de la izquierda. Y desarrollar las dos partes. Es decir, la parte de la izquierda toda aquí desarrollada, pues concluye aquí. Es decir, que concluye en una expresión que depende de un polinomio de grado n, un derivado de grado n, otro de grado n, otro derivado de grado n y una segunda derivada de este polinomio. Y operando por la parte de la derecha, produce el polinomio de grado n. Es decir, que si yo me quedo con esta igualdad y con esta, lo único que tengo son polinomios de Laguerre-Croll de grado n, de su derivada y su derivada segunda a lo sumo, afectado con coeficientes que dependen de los coeficientes de las fórmulas de conexión y que si reagrupo, pues lo que tengo en esencia es una ecuación diferencial de segundo orden. Y este es el resultado que obtuvieron pues Edmundo, Paco y Héctor pues en ese paper, en ese artículo, ¿no? La ecuación es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Es una ecuación holónoma. Estos coeficientes pues, son coeficientes racionales, además dependen de n, no es una ecuación como la que satisfacen los polinomios de las familias clásicas. Estos coeficientes, pues, ambos dependen de n, esto no es un número, no es una ecuación de autovalores, pero es una ecuación diferencial y estos son de segundo orden que satisfacen los de Laguerre-Croll y estos son todos los coeficientes, ¿no? Pues recuperada. Y bueno, pues y la tercera parte, pues ya quizá pues la última parte, pues es dar una pequeña aplicación pues, de esta teoría de los polinomios de Laguerre-Croll. Entonces lo que vamos a hacer ahora es particularizar la medida discreta que perturba a la medida continua de Laguerre y ¿cuál va a ser esa medida? Pues la medida de los Krachtchuk. Es decir, va a ser una binomial, es decir, los pesos, el peso de esa medida pues va a ser los pesos de la distribución binomial. Y además, porque nuestra idea era intentar de alguna forma combinar ambas medidas, pues vamos a hacer una combinación convexa de medidas de Laguerre, una continua y una discreta, y vamos a desarrollarlo, a ver qué información podemos obtener por medio de esa combinación. Bueno, entonces, ¿qué son los polinomios de Krachtchuk? Los polinomios de Krachtchuk, pues una familia de polinomios ortogonales, es discreta. Pues también sabemos que hay varias familias clásicas de polinomios ortogonales discretos, pues asociadas a distintas medidas, con distintos pesos. Pues podemos tener la binomial, como es en el caso de los Krachtchuk. Entonces, la familia de polinomios de Krachtchuk es la familia de polinomios ortogonales con respecto a este producto interior, donde la medida es esta medida de aquí, que tiene por peso la distribución binomial de la teoría de probabilidad normal. Donde P pues es como la probabilidad, es un número entre 0 y 1, y X es un número entre 0 y M. Esto lo podemos reinterpretar, esta distribución binomial, pues la podemos reinterpretar como m más una deltas, desde el 0 hasta la m. Deltas localizadas en los puntos 0, 1, 2 y m, y las masas, los pesos, las masas que vamos a utilizar pues son justo esas, ¿no? Las que proporciona la distribución binomial.
Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, que el producto interior ahora, como es una medida discreta, esta integral al llegar a los puntos de las deltas colapsa, es decir, lo que tenemos son la suma de los pesos que son estos de aquí y tenemos este producto interno, ¿no? Entonces, los polinomios asociados pues son los polinomios de Krachtchuk. Y con esa medida discreta, si perturbo la de Laguerre, pues tengo este producto interior, y tengo este polinomio de Laguerre-Kroll, y exactamente igual que es lo que hemos hecho antes, nada más que ahora estos pesos van a ser los de la distribución binomial, que ponemos en valor absoluto, pues porque estamos situando las masas en el semieje negativo y entonces será pues, menos 0, menos 1, menos 2, pues para que tengan sentido los números combinatorios. Pero esta es la medida de Krachtchuk. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, como introducimos como novedad, pues una combinación convexa. Es decir, es un segmento. Vamos a poner un nuevo parámetro, lambda, 1 menos lambda, aquí. Lambda va a ser un parámetro que se mueva entre 0 y 1. Si lambda es 0, es todo con una medida de Krachtchuk completa. Si lambda es 1, pues solamente tenemos el producto interior de Laguerre. Es todo Laguerre. ¿De acuerdo? Ahora, si lambda no es ni 0 ni 1, pues es una mezcla, es una combinación, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es ver qué tipo de polinomios surgen de ahí, de tipo Laguerre-Kroll, ver qué podemos hacer. Naturalmente, que van a depender del parámetro y vamos a ver qué pasa cuando los tengamos. Es decir, cuando tengamos la expresión de esos polinomios y ese parámetro, vamos a ver si podemos jugar con ellos y se nos aportan información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos ahora es una mezcla y pretendemos de alguna forma pues dominar esa mezcla por medio del parámetro. Así que a modo de ejemplo, pues ahí, así a modo gráfico, aquí arriba, esto que está aquí arriba, pues no es, aquí no hay parámetro lambda, es decir, aquí lo único que está dibujado pues es la medida de los Laguerre y aquí la de los Krachtchuk, de los puntos. Pero aquí abajo sí, desde aquí le vamos a dar a lambda el valor de 0,3. Bueno, hemos tomado 15 masas y hemos puesto como probabilidad 0,3 como P. Entonces lo que vemos es que si es un valor 0,3, pues como es de esperar, si es más próximo a 0, pues es poco Laguerre. Es decir, que aquí vemos que la medida de Laguerre disminuye, mientras que es más Krachtchuk, es decir, es muy... El aspecto de la binomial se mantiene, ¿no? Y al revés. Si lo que hacemos es tomar un valor más próximo a 1, pues es más... Perdón, porque se me va el ratón. Es más próximo a una medida de Laguerre y es menos próximo a una medida de Krachtchuk, ¿no? Bueno, y entonces con esto, ¿qué queremos hacer? Pues hacer lo mismo que hemos hecho, que se ha hecho con los polinomios de Laguerre, y tenemos una fórmula de conexión y la obtenemos. Igual que el lema 1 que se hizo en el trabajo de Héctor y de Paco y de Mundo, pues tenemos una fórmula de conexión con estos coeficientes. Y estos son los coeficientes en rojo ampliados, que dependen lógicamente del parámetro. Contienen toda la información, está aquí la probabilidad, los puntos donde localizamos las masas, todos los parámetros. Lo que ocurre es que pues en estos parámetros aparece lambda aquí en el denominador. Y cuando lambda sea 0, es decir, cuando en el caso en que sea completamente de Krachtchuk, entonces, ¿qué va a pasar con los polinomios con la parte continua, con los de Laguerre, ¿no? Es decir, en este caso no está definido. Esto es 0. Efectivamente, que aquí en toda esta expresión pues surgen indeterminaciones, pero son todas muy difíciles, son complicadas de estudiar, ¿no? También tenemos este polinomio R localizado en las masas, es decir, cuyos ceros son donde se localizan las masas. Tenemos todos los coeficientes que hemos calculado pues antes, pues igual, afectados ahora por lambda, ¿no? Bueno, entonces, y podemos hacer, y de hecho, pues hacemos lo mismo. Obtenemos una ecuación que no está aquí expuesta, pero de segundo orden, diferencial, más complicada, pero es de estilo. Obtenemos también fórmula tipo Rodríguez. Bien,
pero nos surgen problemas y que los mantenemos como problemas abiertos, y es, pues, ¿qué ocurre en el caso de que el lambda es 0? Pues porque aquí, pues, esto no está definido, aquí surgen indeterminaciones y lo que pretendemos es, de alguna manera, es controlar y ver qué propiedades podemos, por medio de esta combinación, podemos trasladar de uno a otro, ver cómo se modifica, ¿no? Entonces, esto todavía no lo tenemos resuelto. Y otra de las cosas que era la que pretendíamos es que, pues claro, si la medida es de Kravchuk, de Sm, un número finito, pues tenemos una binomial, pero cuando m tiende a infinito, pues tendríamos una Poisson. Y entonces los polinomios que tendríamos, que en este caso, pues serían los polinomios de Charlier. Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos es también hacer tender esto infinito, tener polinomios de Charlier, y junto con la combinación, manejando la combinación esta convexa, pues intentar buscar propiedades en un sentido y en otro de los polinomios de Laguerre a través de los de Charlier y al revés. Cada vez nos encontramos con los problemas del lambda cero y bueno, y de todo esto y de todas estas indeterminaciones que surgen, ¿no? Pero la verdad es que, pues, es bastante, pues creemos que es bastante interesante. Y pues, y esto es todo, pues es lo que quería contar del trabajo que presentamos, pues, hace unos años ahí en el FASDIF.